COP20 está en Lima y RPP está ahí para transmitir absolutamente todos los detalles de la conferencia sobre cambio climático más importante del mundo. Vienen todos los estados, todo el planeta reunido en nuestra ciudad para ponerse a pensar qué hacemos para proteger nuestro medio ambiente. Estábamos con Armando presentando a la ingeniera, me ha corregido, no era Viola, es ingeniera geógrafa Roxana Orrego. Ella viene del Ministerio de Agricultura, ella es la encargada de representar a este ministerio en la COP20 y estábamos conversando justamente sobre cuál es el papel, estábamos conversando en el corte, hay que decirlo, ustedes no lo escuchaban, sobre cuál es un poco el papel o el rol que se exige a un país como el nuestro, que es un país, una economía emergente, que en términos de emisión de gases de carbono no somos comparables a los países industrializados, pero que tenemos algo muy valioso entre las manos. Tenemos los bosques amazónicos el pulmón más grande del mundo. ¿Y cuál es la responsabilidad con respecto a cuidarlos? Roxana, me decías que ese es un activo importantísimo, porque si no los protegemos, sí contribuyen a la contaminación de manera enorme. Cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, nosotros creo que hay ahí dos plataformas, ¿no? Uno, nosotros como presidentes de la COP20 tenemos el compromiso de coordinar todas las posiciones y de llegar a un acuerdo para París, ¿no es cierto? Que va a ser este acuerdo vinculante, donde todos los países por primera vez en la historia vamos a tener un acuerdo de cómo enfrentar al cambio climático. Eso que dice Roxana tal vez es importantísimo. Ha habido muchas conferencias, de hecho esta es la 20, ¿no es cierto? Muchas conferencias anteriores, y en esta el compromiso es vinculante, es decir, en esta se plantea una especie de borrador que en París se aprueba y en el que una vez que eso se decida, ya nadie se puede echar para atrás, ¿no es cierto? Exacto, por eso es un proceso que se está construyendo y que el Perú tiene este compromiso de llegar a este acuerdo. Que puede ser un acuerdo extenso o de media página, pero estamos teniendo esa labor diplomática de poder ver cuál es el punto común en el cual el mundo puede tomar esta decisión de contrarrestar este aumento de temperatura, de que no pase esos 2 grados centígrados que serían letales para todos nosotros, ¿no? Así es, hay una necesidad de control. Armando tenía una pregunta, me parece. Sí, mira, ahora, viendo justamente, como decía Pati, esta evolución de las anteriores cumbres, la de Varsovia, que fue la anterior, no fue muy auspiciosa tampoco, ¿no? Básicamente los mismos problemas, las mismas reticencias. ¿Qué cosa nos hace ser más optimistas esta vez? Nos hace ser más optimistas que ya en París definitivamente ya hay este preacuerdo de que para París vamos a tener este acuerdo vinculante donde todos vamos a tener una posición. Ahí nosotros, es cierto, ha sido muy difícil ponerse de acuerdo antes. Kioto fue una medida voluntaria, hubieron varias detracciones, pero yo me quiero centrar más en lo que significa también para el país esta nueva COP, esta COP20, y que el país la presida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre se dijo que China y Estados Unidos eran los que más problemas tenían en relación a Kioto y los que no querían asumir compromisos vinculantes, ¿no? Para París, China y Kioto sí están asumiendo compromisos, sí han declarado inclusive China, que es el principal contaminante del mundo, que va a tener al 2030 un compromiso de reducción de sus emisiones. Es decir, va a emitir de acá al 2030 lo que le queda y de ahí empieza a bajar, ¿no? Ese es más o menos el compromiso de China. Sí, pero lo más importante es que estos grandes países, que son más o menos el 48% de las emisiones mundiales, sus emisiones, con su contaminación, es por el desarrollo industrial, es porque son potencias mundiales. Así es, porque producen cosas que los demás consumimos, hay que ser bien sinceros también. Perfecto. Pero el detalle del Perú es que la principal fuente de emisión no es por economías industrializadas. Si tú sumas lo que es el cambio de uso, la deforestación, es el 40% de las emisiones nacionales, más el 20% que son las emisiones del sector agricultura, principalmente la ganadería, tienes el 60% de las emisiones del país que son del sector. A ver, entonces el Perú no es que emita mucho, pero lo que emite no lo hace porque nos hemos desarrollado industrialmente, sino porque estamos destruyendo la naturaleza. ¿Esa sería la explicación? No necesariamente destruyendo, lo que significa es que, y ahí entra, y ese es el rol clave del Ministerio de Agricultura y Riego, y ese es el protagonismo que nosotros consideramos que el sector ha tomado en la agenda nacional, de que estamos, todas las políticas y todas las acciones del Ministerio de Agricultura y Riego están alineadas para contrarrestar estas dinámicas históricas que se han dado en el mal uso del territorio y para
frente a eso, desarrollar competitivamente al sector y además tener una contribución en lo que es la reducción de emisiones y una contribución en la agenda internacional frente al cambio climático. Y, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, pensemos en ampliación de frontera agrícola en las zonas que ya son no solo de selva alta, sino ya de selva baja, plantas que se empiezan a sembrar como las que son para combustibles, aceites, deforestación para madera. ¿Qué se está haciendo? Mira, ahí es importante resaltar que en la deforestación la principal fuente, hay varias causas, pero la principal causa de la deforestación en el Perú es la agricultura migratoria. Es este proceso de talar, quemar, ¿no? De botar los bosques para poner actividades agrícolas. Pero el tema es que esta agricultura migratoria lo hace con bajos niveles de productividad y además lo hace deforestando el bosque. Y esta es una acción, por ejemplo, ahí el Minagri está presentando ante la COP20 una propuesta de medidas nacionales de mitigación apropiadas. ¿Qué es eso? Eso son lo que en el lenguaje técnico internacional se llaman las NAMAs. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, hemos identificado que las principales fuentes de la deforestación son el café, el cacao, la palma y la ganadería. Queremos asegurarnos que en realidad estas actividades se sigan desarrollando, beneficien a los pobladores, pero se desarrollen bajo criterios técnicos, bajo criterios sociales, que eviten la deforestación del bosque, que convivan con el bosque. Esa es nuestra propuesta, digamos, ese es nuestro compromiso. Cada uno se compromete a algo, el Perú debiera comprometerse a cuidar sus bosques. ¿Cuál ha sido la experiencia? Claro, porque cuando uno ve a Europa tiene esta impresión de que encuentra estos bosques donde todos los pinos están alienados uno tras del otro, todo es ordenadito y uno va a la selva, acá y es un laberinto. Y claro, ellos han deforestado y reforestado, es decir, ellos ya hicieron varios usos de sus bosques. ¿Cuál es la propuesta para nosotros, digamos, que estamos entrando a buena cuenta a un recurso nuevo, lo estamos aprovechando, ¿no? Esa es la segunda principal actividad que muestra el Ministerio de Agricultura y Riego. Nosotros tenemos 100 días de creación dentro del Ministerio de la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, que es el CERFOR. Con el CERFOR, lo dijo el ministro en la inauguración del CERFOR, se está promoviendo la reforestación, ¿no? Las plantaciones en predios privados. Inclusive hemos sacado un marco legal, se ha declarado que vamos a lograr 2 millones de hectáreas reforestadas al 2020, estamos haciendo todo el mecanismo para poder recuperar las áreas degradadas, para generar más valor al bosque y para también, paralelo a esto, estamos trabajando una serie de actividades, por ejemplo, la cuenta satélite de los recursos forestales, porque lo que queremos es visibilizar la riqueza del bosque y que los ciudadanos y ciudadanas tengan el concepto de lo que es el valor del bosque en pie. ¿No? Ahí inclusive, ¿no? Hay actividades como el manejo forestal comunitario, se tienen experiencias muy exitosas. Te podría mencionar una que es en Pucallpa, la comunidad de Puerto Esperanza. Vamos a, Roxana, mejor nos vas a contar dentro de un ratito. Perfecto. No, Armando, porque en este momento ya tenemos imágenes. Además, emplea a más del 70% de la PA rural. Es la prioridad que nosotros hemos trabajado los últimos años para tratar de tener planes de gestión de riesgo y adaptación, medidas de respuesta rápida a estas emergencias climáticas y también de ver cómo vamos migrando la agricultura para asegurar la seguridad alimentaria nacional, migrando los sistemas agrícolas frente a estas variaciones de temperatura y de precipitaciones, ¿no? Adaptarnos un poco a lo que entonces, viene y no agravarlo, ¿no? Exacto, esa agenda nacional, ahí, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura tienes una serie de esfuerzos y que también estamos nosotros, gracias a esta COP20, consolidando cada vez más. Por ejemplo, con el tema de la agricultura familiar, tienes un programa de andenes, con el tema de los planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? O sea, el Ministerio de Agricultura está comprometido con la gestión sostenible de los recursos naturales, que tenemos los recursos más importantes: agua, forestal, fauna, suelos, etcétera, y toda la gestión está alineada al cambio climático. Entonces estamos teniendo una respuesta efectiva, asegurando el tema de seguridad alimentaria, pero también generando riqueza, generando mayor valor en la gestión sostenible de los recursos naturales. Esa es la palabra clave, ¿no? Sostenible. Totalmente. No se trata de no explotar lo que tenemos, sino de no destruirlo. Por eso te contaba al comienzo lo de los bosques, ¿no? Los bosques están tomando mayor relevancia. Que es un capítulo importantísimo en esta COP, Roxana. Nosotros te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros.
nosotros haber escuchado además estas importantes conferencias y Armando, atentísimos a lo que continúa, ¿no? Creo que va a ser una agenda sumamente interesante en términos, ya hemos escuchado a dos líderes importantes, a nuestro ministro, al ministro polaco, y ahora nos va a tocar escuchar también a múltiples voces. Hay que reconocer, por ejemplo, Armando, que en esta COP oficialmente están participando los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Eso ha sido una iniciativa del Perú. Por primera vez tienen participación oficial en la COP y se espera que de aquí en adelante la tengan siempre, ¿no? Porque no solo son los más afectados, muchas veces los más pobres, sino los que saben lidiar mejor que el resto con nuestros bosques, ¿no? No, efectivamente. Bueno, es una convocatoria amplia, ¿no? A estos sectores que tú mencionas, ya se habían sumado antes, hace buen tiempo ya las ONGs, y hace poco hay también... gremios también, ¿no? Y hace poco también los representantes del comercio, que también de alguna manera tienen algo que decir. Por supuesto. Porque son los que un poco que tienen que ir adecuándose a lo que se plantea en este tipo de reuniones, ¿no? Así es. Así es. Este es como uno de los más importantes personajes franceses ligados al medio ambiente. Me dijo en una reunión que tuvimos, esta es la primera vez que el mundo tiene un reto por delante, que es una solidaridad obligatoria. Esa es la palabra. Aquí hay que ser obligatoriamente solidario. Nadie se puede salir del mapa porque si no malogra todo el trabajo que están realizando los demás. No podemos aumentar la temperatura más de 2 grados centígrados si queremos mantener la vida como la conocemos. Esa es la meta, que parece poco y es un montón. Es un reto increíble. Es un reto enorme en términos de cómo podemos llegar a calentar el planeta, los seres humanos, con nuestras acciones. Y nos involucra a todos. Muy bien, con esto nosotros cerramos esta ampliación de noticias que ha sido un poco más amplia de lo normal. Y te dejamos, Armando, por supuesto, con muchísima más información. RPP está en la COP20 y, por supuesto, ahí están todos los que van los que nos siguen y quieren estar informados. Buenas tardes, Armando. Claro que sí, Patricia. Nosotros también nos quedamos aquí justamente para poder seguir los pormenores de esta COP20 y que lleguemos con el entusiasmo del inicio al final, con cosas concretas, ¿no? Y no se repita aquello que siempre hay una frase en inglés que siempre se usa en estos casos, ¿no? Cuando empiezan estas cumbres se empieza diciendo que ojalá que no termine diciéndose eso de business as usual. Es como decir que no cambia, ¿no es cierto? Todo sigue igual porque todos son negocios y al final no se llega a nada concreto. Ojalá que empecemos a ver el cambio de aquí a un largo camino a París. Cerramos la primera parte de la central de informaciones en RPP. Tras los titulares y la pausa, Ricardo Gómez con ustedes.